Estamos con Ángela Villón, el número 16 del Frente Amplio. Muchas gracias, Ángela, por aceptar esta entrevista. Gracias a ustedes por invitarme, me dan la oportunidad de hacerme más conocida. Ok, cuéntanos un poco de ti, Ángela, para conocerte. Bueno, mi nombre es Ángela Leonor Guillón Bustamante, tengo 55 años, nací en el Hospital de Empleado, desde que nací vivo en San Juan de Lurigancho. Como muchas historias en esta cultura que tenemos, nací dentro de una familia con problemas de violencia, muy machista, y que me dieron una educación fundamentalista y religiosa, ¿no? Dentro de los cuales muchas ideas como, por ejemplo, que Dios te va a castigar, que tienes que portarte bonito, tienes que obedecer a padre y madre por sobre todas las cosas, pero ese obedecer a padre y madre por sobre todas las cosas, pues, era bien parametrado, porque cuando tú hacías una travesura te daban de alma, ¿no? Ahora, a Dios gracias, los tiempos han cambiado y ya no se le puede pegar a los niños. Recibí mucho golpe, ¿no? Porque siempre he sido rebelde y una manera de controlarme era a través del golpe, ¿no? Y salí de mi casa justamente escapándome de esta violencia a muy temprana edad, acababa de cumplir 15 años, y a mí me habían metido en la cabeza que yo tenía que pertenecer a un hombre. Siempre el comentario a cualquier cosa en la casa era que cuando tengas tu marido le tienes que servir así, le servir así, tienes que aprender a cocinar rico, porque al hombre se le conquista por el estómago. Ese es, por ejemplo, un pensamiento machista, porque te van metiendo la idea que la mujer es una especie de ser humano de segunda que está a servicio del hombre, ¿no? Entonces eso es lo que me metieron a la cabeza. Cuando me escapo, bueno, pues dije, ¿no? Si yo le tengo que pertenecer a un hombre, en vez de vivir en la calle, al primer hombre al cual se me acerque, me entrego a él y por lo tanto, entonces va a tener que hacerse de mí, ¿no? Una cuestión así. Yo escapando de mi casa me vi en tal vulnerabilidad que cada vez que me acuerdo de eso me da tanta pena, por eso es que trabajo para que eso no se repita. Y así fue como conocí al papá de mi primer hijo. Solamente tuve relaciones una sola vez, relaciones sexuales una sola vez, y salí embarazada y el hombre se escapó, se fugó. Y cuando yo fui a decirle que estaba embarazada, simplemente me dijo de que, bueno, pues que no podía ser porque solamente habíamos estado una sola vez y que no era posible que tan pronto haya salido embarazada y que no era su hijo. Es así, pues, ¿no? En esa época no había nada de ADN, mucho menos el hombre no lo firmaba, no podías hacerle tampoco juicio de alimentos. Eran épocas terribles. El niño nació, yo me vi en una situación de extrema vulnerabilidad, no tenía casa, no tenía trabajo, no tenía dónde estar. Mi madre, por debajo de la vista de mi papá, me pudo alquilar un pequeño cuarto donde yo poder dormir en un colchón de paja, ¿no? Empecé a vender pasteles de acelga en una canastita, me iba ahí con mi tamaña barriga recorriendo, ¿no? Tratando de buscarme sustento. Mi madre, a escondidas de mi padre, cada vez que podía me alcanzaba algo, porque ella, obviamente, como un hogar de aquellas épocas fundamentalista y conservadora, la mujer no trabaja, la mujer solamente se dedica a los hijos y a atender al marido. Ella no trabajaba, entonces no tenía de dónde darme, solamente me podía alcanzar las obras, cosas así, ¿no? Porque mi papá tenía mucho control sobre la casa, entonces mi madre no podía ayudarme. Mi familia, por parte de mi padre, me dio la espalda porque me consideraban una mujer desvalorizada, ¿no? Porque en esas épocas aquella que
se entregaba a un hombre fuera del matrimonio, o sea, había en otras palabras perdido la virginidad, era la calzón flojo, era la puta, era la pervertida, era la osada, la cochina, todas esas cosas, ¿no? Y así fue que por primera vez yo me cuestiono esto y bueno, el bebé nace, ¿no? Mal, mijito, en esas épocas fue en el 82. La primera vez que yo escuché hablar de la corriente del niño fue desastroso, un calor infernal, los niños empezaron a tener problemas de deshidratación, mi hijo fue uno de ellos, los niños se morían, mi hijo estuvo al borde de la muerte, no tenía dinero y terminé trabajando en el 5 y medio, gracias a que una amiga me llevó. Yo le pedí que me llevara porque yo la veía a ella, que ella manejaba dinero, cada vez que podía me pasaba algo para poder sustentar a mi bebé. Pero llegó un momento en que yo le dije, yo quiero ir donde tú trabajas porque yo veo que tú tienes dinero y yo necesito dinero. Ella recién ahí me confesó que era prostituta y que era lo que yo tenía que hacer. Bueno, me dice, ¿no? Tú tienes que hacer esto, eso, tienes que tener relaciones con los hombres. Al principio me causó un shock, ¿no? Un shock en el sentido de que yo no la veía a ella de esa manera, siempre la vi como una amiga, toda chévere, bacán, pero cuando me dijo eso, me impresionó en el sentido de que todo lo que a mí me habían dicho de cómo era una puta, ella no lo era. Pero ella es puta, pero si ella no es así. O sea, al contrario, no es de esas mujeres malas, ella me ayuda, ella me apoya, ella no puede ser así, pero sí. Me llevó, me dejó en la puerta y me dijo, espera que llegue el dueño, va a llegar dentro de unos minutos y habla con él. Y cuando me doy cuenta, pues no, afino la mirada porque vi la puerta adentro, estaba oscuro, afino la mirada para poder ver mejor. Y vi las mujeres en ropa interior, en hilo dental, en esas épocas, pues el hilo dental súper escandaloso, ¿no? A los muchos se usaba bikini. Y me horroricé y me di media vuelta y me fui. No entré porque me cuestioné, había sido criada dentro de estas cuestiones religiosas, ¿no? Y dije, si voy a pecar, voy a ser pecadora, me voy a ir al infierno porque esto es pecado. Me consolaba un poco la idea de pensar de que, bueno, si yo estaba cometiendo pecado, el hombre que quiera estar conmigo iba a ser doblemente pecador porque no solamente iba a pecar, sino que iba a pagar por pecar. Entonces iba a tener doble pecado. Al día siguiente, mi hijo seguía en la misma situación de estar al borde de la muerte y el doctor me dijo, ¿sabes qué, hijita? Agarra a tu niño y anda, llévalo a morir a tu casa porque ese espacio que tu niño está ocupando lo puede ocupar otro niño que sí se puede salvar. Y eso a mí me impresionó tanto porque en ese momento yo me quería morir, o sea, quería quedar fulminada para escapar de esa situación. Entonces lo que hice fue romper con Dios. En ese momento yo rompí con Dios para no tener esta mochila de culpa, de vergüenza, de desastre, que significaría el cometer un pecado tan grande, ¿no? Y entonces dije, no, yo no puedo trabajar así, con esa culpa, así que voy a trabajar en esto, y decido no creer más en Dios. Por lo tanto, si no creía en Dios, ya no tenía pecado. Y ese día comencé a trabajar. Obviamente después me reconcilié con Dios porque me di cuenta de que Dios no es un Dios de castigo, sino es un Dios de amor. Es algo tan mágico que me da una tranquilidad espiritual enorme. Y sí, pues pienso que todo lo que me ha pasado en la vida me ha pasado porque Él lo ha decidido, que ha querido que yo esté justamente en este espacio, en este momento, ¿no? Y mi vida cambió por completo, ¿no? Porque a raíz del trabajo sexual conocí a mujeres empoderadas. Yo siempre era la víctima, me flagelaba, lloraba por todo, de mi mala suerte, ¿no? Y me di cuenta que en el trabajo sexual y con estas mujeres que trabajaban ahí, que yo no tenía la culpa de nada, no había tenido la culpa de tener esa familia, en ese contexto de violencia, de que me hayan metido tanta basura en la cabeza, que no me haya podido desarrollar de una manera libre, integral. Entonces
yo dije, yo quiero ser como alguna de ellas, ¿no? Porque yo las veía tan seguras de sí misma, relacionándose con los hombres de una manera tan natural. A mí me habían dicho que yo no podía ni sonreír al hombre, porque si yo le sonreía al hombre, yo ya estaba siendo coqueta, ¿no? Y que si estaba coqueteando con alguien, ya él tenía el derecho de meterme la mano y de faltarme respeto. Entonces, para que no me falten respeto, yo tenía que tener ciertas conductas y cosas así. Y me di cuenta que no, pues no era así, no era así. Y a raíz de mi trabajo encontré el empoderamiento, ¿no? Empecé a darme cuenta de muchas cosas, empezando que no quería que nadie me toque, en el sentido violento, ¿no? Yo decidía a quién le daba el servicio, pero no permitía que nadie me faltara respeto, ni tampoco mucho menos que me golpee, ¿no? Y quien fue mi mayor agresor, el que venía y me rompía la espalda a palos, era la policía. En sus dichosas batidas, ¿no? Nunca me dejé violar, nunca me dejé violar. La policía estaba, cada vez que nos metía presas, nos obligaba a tener relaciones sexuales con ellos, y yo no quería, porque yo le decía, no, si alguien quisiera acceder a mis servicios sexuales, porque yo decido inclusive a quién le doy el servicio, nadie por más que me ponga un cúmulo de dinero adelante, si yo no quiero y no quiero, pues, ¿no? Pero si alguien quería acceder a mis servicios y yo aceptaba, así sea el presidente de la República, el presidente de la República tenía que pagar su plata. Y eso a la policía no les gustaba. Un día de esos que yo nunca pagaba cupo tampoco, siempre he sido como les cuento, ¿no? Y rebelde, no pagaba cupo. Y un día que las mujeres empezaron a darse cuenta de mi comportamiento, empezaron a cuestionarse y decir, bueno, Jennifer me llamaba en esa época, ¿no? Si Jennifer no paga cupo, entonces yo tampoco. Y éramos en esa época como 50, 60, 70 mujeres, ¿no? Le habían destinado a una de las compañeras que ella tenía que juntar la chancha, ¿no? Y la policía solamente pasaba a cobrar a una hora y ya salían. A esa hora ya todos tenían que haber pagado la chancha. Yo nunca pagaba. Las chicas se empezaron a cuestionar y decían, si ella no paga, yo no pago tampoco. Empezaron a dejar de pagar. Entonces el oficial, que era un alférez, que era el jefe del grupo, quiso darme un amedrantamiento, le llaman, un escarmiento como ejemplo, ¿no? Para que el resto empiece a pagar, ¿no? Y viene, pues, ¿no? Y me da tal paliza. Lo que a mí me dolió más fue la humillación y la vejación del cual fui víctima, ¿no? Porque indistintamente los golpes, el arrastre, porque estábamos hablando de la carretera central, que era carretera justamente, no permitía que yo me levante porque me dio en el suelo y me empezó a arrastrar. Había vidrios, habían piedras, o sea, mis rodillas, mis piernas las dejó pero ensangrentadas, ¿no? Arrastrándome por la carretera, los carros empezaron a parar, ¿no? Y entonces al mirar esa escena, de ver esta cuestión de autoridad, de abuso, de este hombre golpeando a una mujer en el suelo, ¿no? Pararon los carros, empezaron a salir y empezaron a decir, déjala, no le pegues. Y el hombre solamente bastó que volteara y dijera, le pego porque es puta. Ya, el resto como diciendo, ya. Y eso fue lo que me dolió más. Me sentí tan pequeñita, tan insignificante, tan poca cosa, y ese daño moral que yo sentí y que me di cuenta que es un control, es esta cuestión de hombre macho, de la fuerza bruta, de la forma como te controlo para sobajarte y decirte tú tienes que hacer y comportarte como yo te digo. ¿Y qué es lo que nos dice la sociedad? Nos dice que tenemos que ser amas de casa, que tenemos que ser serviles, que tenemos que ser madres abnegadas. Y nosotras tenemos que ser como mujeres y como tiene que ser
la última rueda del coche. Que la igualdad no existe más que en el papel. A veces me pongo a pensar a forma tan desparpajada que algunos tipos, y lo digo tipos de pensamiento, de decir, pero tú tienes todos los derechos, si ahí la Constitución lo dice, ahí lo dicen las leyes, pero en la realidad no se aplica, pues. En la realidad no se aplica. Y por eso luchamos. A partir de ese momento, yo me vuelvo activista, renuncio a mi nombre Jennifer para llamarme Ángela Villón, porque yo decía, Ángela Villón, soy desde el momento que estuve en el vientre de mi madre y no tengo por qué cambiarme de nombre, porque solamente se cambian de nombre y como un alias los delincuentes, y delincuentes no son. Y no me merecía lo que me hizo la policía como escarmiento para que mis compañeras, por el terror infundido, porque eso es terrorismo, paguen para seguirlas extorsionando y viviendo a costa de ellas. Y no solamente eso, sino violarlas. Todas esas cuestiones, y es así como me vuelvo activista, ¿no? Contando un poco acerca de mi vida. Ángela, te hemos visto cerca a la comunidad LGTBIQ en varios eventos, actividades. ¿Por qué esa cercanía? ¿Crees que hay luchas comunes? Obviamente tenemos muchas luchas en común, porque tenemos en principio la violencia, ¿no? Si tú no estás dentro del molde cómo ser hombre, cómo ser mujer, estás traicionando, sobre todo en las cuestiones machistas, ¿no? Traicionando al macho, y en el hombre me imagino que debe ser mucho peor, ¿no? Porque aquella persona que tiene una orientación sexual diferente a la biológica está traicionando al macho, ¿no? Entonces hay un odio que se refleja en los crímenes por odio, justamente, ¿no? El tema de la discriminación, ¿no? Tanto mujeres como hombres, ¿no? Tenemos eso en común el tema de la falta de oportunidades, ¿no? Cuando tú defines tu orientación sexual o tu identidad de género y cambias tu identidad, por decirte, automáticamente, por ser gay, automáticamente ya no tienes las mismas oportunidades laborales, ¿no? En el colegio te hacen bullying, ya no te puedes desarrollar de la misma manera. Eso mismo nos pasa a las mujeres cuando rompemos el molde, ¿no? El hecho de ser trabajadoras sexuales, también hay un estigma sobre nosotras, como que la mayoría de las autoridades, porque no conocen mucho, desconocen acerca del tema, nos ven como si fuéramos focos infecciosos. Igual lo ven a las personas de diferente orientación sexual, ¿no? Esta cuestión de decir, ay, que son promiscuos, ¿no? Las trabajadoras sexuales promiscuas, los gays son promiscuos. No, señores, no es que seamos promiscuos. El hecho que tengamos diferentes parejas sexuales y tengamos una relación de forma responsable, no tendría que haber mayores inconvenientes. Pero el problema acá, y que también tenemos en común, es que las mujeres, ¿no? Cuando usamos el condón, la llevamos a la cartera, es un probatorio que estamos ejerciendo el trabajo sexual, ¿no? En la gente gay, el hecho de tener los condones, ¿no? De usar los condones, también significa una especie de discriminación, ¿no? Porque siempre hay que tener un acceso. Acá mucha gente piensa dentro de la política del Estado que si se incluye el empoderamiento del uso del condón en jóvenes, por ejemplo, indistintamente de su orientación sexual, ¿eh? Solamente estamos hablando de jóvenes en población general, es como que estás incentivando la promiscuidad. Dios mío, o sea, ¿qué es eso? Esa palabra ya no debe existir, ya, esa de promiscuidad, sino a las relaciones sexuales de forma responsable. Acá no se trata de incentivar que
que vayan alegremente teniendo relaciones sexuales como cualquiera, no, sino de que tengan la madurez suficiente como para que puedan decidir el día que lo quieran hacer, tener relaciones sexuales y con responsabilidad. Eso es lo que los padres tienen que entender. Imagínate, en las mujeres es terrible, ¿no? Porque nosotras no tenemos derecho a decidir en esta cultura, ¿no? Quien decide es el varón, porque si tú vas a tener relaciones sexuales con una persona y le sacas el condón, o sea, como mujer le sacas el condón, inmediatamente piensan que tú eres puta, ¿no? Y yo creo que acá lo que hay es esta cuestión del amor, ¿no? Tú tienes que hacerlo por amor, y por amor, la prueba del amor ahora es hacerlo sin condón. Antes era como que ibas a perder la virginidad, ¿no? Ahora ya la virginidad ya no se habla mucho de la virginidad. Pero ¿cuál es la prueba del amor? Hacerlo sin condón. En hombres y mujeres, ¿ah? Hacerlo sin condón, ¿no? Y entonces eso es lo que nosotros como política de Estado tenemos que empezar a implementar, sobre todo porque hay que cambiar, ¿no?, a una cultura de prevención, ¿no? Y tenemos tanto en común, inclusive en las chicas trans, ¿no? Nosotras las mujeres, por ejemplo, éramos muy descuidadas en el sentido de que, bueno, cuando te convertías en mamá, como que perdías la cintura y tantas cosas, porque como que ya habías cumplido un rol, una función, ¿no? Ya eras mamá, ya eras madre de familia, y no, pues, ¿no? Uno tiene que cuidarse siempre porque uno no se tiene que cuidar en función al hombre, sino cuidarse en función a una misma. Como tú te ves en el espejo, como tú reflejas, ¿qué es lo que tú reflejas? Eso es lo que tú eres. Y si tienes que gastarte y no tienes por qué sentirte mal, y si te da la gana de gastarte un dinero en hacerte un arreglo en el cuerpo, pues bien hecho, ¿no? Hay que aplaudir esas cosas, pues, ¿no? Tantas cosas que tenemos en común. ¿Desde cuándo eres parte del Frente Amplio? Desde que se facilitó, porque el Frente Amplio nació como una iniciativa de hacer todo un frente de izquierda para participar en las elecciones de 2016. Porque yo desde antes, desde años atrás, yo militaba en Tierra y Libertad. Y Tierra y Libertad justamente es quien facilita el Frente Amplio, ¿no? Tanto así que el registro electoral del Frente Amplio es Tierra y Libertad, ¿no? Y nosotros hemos trabajado y seguimos trabajando mucho, porque tampoco es una cuestión tan fácil de poder unir a las izquierdas, porque hay izquierdas de todas las aristas, cosa que es muy válida. Yo misma tengo mis ideas, yo me considero socialista, pero no soy de esas socialistas extremas, por decirlo, ¿no? Porque siempre me dicen, tú eres socialista, eres roja. No, no soy roja, señores, soy fucsia, si quieren llamarle de algún color, porque todo evoluciona con el tiempo. Todos tenemos diferentes procesos, diferentes puntos de vista y todo es válido, ¿no? No ha sido fácil inclusive para nosotras sentarnos por decir, con los comuneros de Cajamarca, que son personas tan radicales, y lo hemos hecho, ¿no? Con algunas mujeres que también son fundamentalistas y que no entendían por qué estábamos participando dentro de un partido y como prostitutas, o sea, no entendían, ¿no? Poco a poco hemos ido en esa convivencia aceptándonos. Yo siento todavía, lo siento que todavía en mi partido todavía hay como que cierta lejanía, ¿no? Sobre todo en épocas de elecciones, ¿no? Algunos compañeros pueden pensar que en vez de sumar le voy a restar, y tienen razón, pues, ¿no? Porque tal vez su bolsón de votos para ellos, en algunos compañeros, pues serán gente fundamentalista, conservadora, ellos son su bolsón, ¿no? Pero en mi caso yo, desde que tengo esta cuestión de decisión, siempre me he considerado una población en la cual no nací vulnerable, sino me hicieron vulnerables. Todo alrededor mío me hizo vulnerable. Entonces yo en mi lucha estoy saliendo de esta vulnerabilidad y la única manera es haciendo revolución. Soy frontal,
soy rebelde, mucha gente no le gusta lo que yo digo, es, ¿cómo es posible que puedas decir que el Congreso es un burdel? Haciendo una analogía, ni siquiera llegó a ser burdel, porque un burdel es algo que tiene caché, pero que pues un lugar de trabajo, ¿no? Donde nosotras las trabajadoras sexuales vamos, respetamos códigos de convivencia, es un lugar de higiene, limpio, todo, pero ¿qué pasaba en ese burdel? Se vendía la conciencia, cosa que nosotras no hacíamos, porque lo que nosotras somos mujeres dignas que vendemos el servicio sexual. En ese burdel del Congreso se vendían las conciencias y si podían vender a su madre lo hacían, porque se llenaban la plata. Son aquellas placas, porque no tengo otra definición, que habían hecho de la política su empresa privada, tanto así que degeneró porque metieron gente en todas las instituciones del Estado, cosa que todo iba a ser a favor de ellos. Compraron políticos, compraron las campañas para que aquellos que ingresaban a la política puedan dar las leyes a su favor. Y esto generó en una constitución de Fujimori que solamente hizo que desde esos años a la fecha, de lo que ya estábamos más pobres, los pobres sigamos siendo no solamente pobres, sino más pobres todavía, y los ricos más ricos. Prácticamente a nosotros le pagamos los yates, le pagamos los viajes a Europa, y le pagamos todos los lujos que tienen ellos, porque nosotros sí pagamos nuestros impuestos y ellos no. O sea, eso es de locos en un país que quiere desarrollarse. Entonces yo temo, y es sí, mi temor, y no creo que solamente sea mío, sino de muchas personas, que en algún momento lleguemos a tal punto que eso se origine en un caos, y eso no queremos. Queremos una revolución pacífica. Yo me considero revolucionaria porque lo que yo estoy diciendo le pegarán la mitra, sobre todo a los machistas, porque dicen, ¿cómo es posible que esta mujer hable? Denigra a la mujer, es indigno. No, señores, lo que denigra es el machista, lo denigra el machista, lo desespera y se pone violento porque está perdiendo el control sobre nosotras. Y al perder ese control, en esa desesperación nos mata. ¿Y qué es lo que está pasando? Están subiendo los índices de feminicidio. Esos son las vidas que se están pagando ahora porque las mujeres nos estamos empoderando, están habiendo políticas actualmente que están en un marco de derechos humanos y de derechos de igualdad, y eso nos está costando. Hay gente que no visibiliza, sí, es una guerra, pues, es una guerra porque mi cuerpo se ha vuelto un campo de batalla, ¿no? Y esta sociedad fundamentalista, patriarca, conservadora, religiosa, porque la religión también está en ese combate, que dice que mi cuerpo es el templo del Señor, que no lo debo de denigrar. Entonces, al final de cuentas, yo no tengo derecho sobre mi cuerpo. O sea, todo el mundo me cuestiona lo que yo hago de la cintura para abajo, cuando eso no le compete a nadie más que a mí. ¿En qué le afecta a alguien que yo me relacione con una persona que le cobre o no le cobre? ¿En qué le afecta? Es mi vida, yo decido y decido sobre una cuestión, a ver, de autoestima, para que lo pueda entender, ¿no? De autoestima, porque yo me quiero a mí misma y como yo me quiero, yo decido lo mejor para mí, ¿no? Yo veo esta cuestión como un trabajo, rescaté a mi familia de la pobreza, le he dado oportunidades a mis hijos de poder estudiar, los he sacado adelante, yo misma he crecido como persona y para mí el trabajo que yo he tenido es tan respetable como cualquier otro y por lo tanto tiene que tener todos los derechos iguales que tiene cualquier trabajador y por eso luchamos. Ángela, ¿cuáles son las propuestas que llevas tú al Congreso y qué les dirías a las personas para que voten por ti? Mira, tengo tantas propuestas y está un poco el tiempo. Una de las propuestas es, yo me considero feminista, ¿no? Y no soy una feminista extrema, radical, que hasta nos ponen clichés, feminazis y no sé qué, no. Yo lo único que quiero es igualdad de oportunidades para todos, igualdad de derechos para todos, igualdad de decisión, que nos dejen decidir sobre nosotras, igualdad de decisión para todos. Entre ellos está, por ejemplo, el derecho al aborto. Amo la vida,
Y porque amo la vida, estoy de acuerdo con el aborto. Porque la persona, la mujer que decide abortar, yo no le voy a cuestionar si la violaron, si lo hizo en una noche de copas o porque quiso tener placer. No le voy a cuestionar, no es cuestionable, ¿ya? Entiéndanlo, por favor. Acá el problema es que al no tener acceso a un aborto seguro, lo va a hacer en condiciones paupérrimas, en condiciones en las cuales tal vez la persona que lo haga no tenga los conocimientos, la salud del ambiente, y que esta persona muera como mueren cientos de mujeres en el Perú. Basta que haya una sola muerte por un aborto clandestino para que yo tenga que reaccionar y darle a la persona, a la mujer que decida abortar, las condiciones necesarias para que esa persona no pierda la vida. Porque estamos hablando sobre una persona que ya nosotras ya tenemos una vida hecha, somos madres de familia, nosotras las mujeres estamos ya cumpliendo una finalidad acá, y pienso que no deberíamos sobreponer algo que aún no existe, algo que por más que bonito todo este pensamiento, ¿no?, de la vida, se confunde, porque no puede prevalecer algo que todavía no existe, que no puedo llamarlo persona porque todavía no está, sobre alguien que sí, pues tengo que proteger, y como una política de Estado debería ser del aborto. Ahora, muchos dicen, no, pues que está alegremente, ahora yo no sé, y eso quiero decirle a las personas, y me voy a tomar unos minutos para hacerlo. ¿En qué pensamiento cabe que nosotras las mujeres vamos alegremente a abortar? El aborto es una situación en la cual las mujeres a veces estamos, que es muy doloroso, y si decidimos hacerlo es algo que nos va a marcar probablemente, y tenemos que seguir con nuestra vida adelante, y no es nada fácil. Así que no me vengan con tonterías que porque va a haber políticas de Estado que permitan esto, es que las mujeres van, sí, ahora sí va a haber más mujeres que van a salir alegremente embarazadas, no te pasen. Igualito pasó con el tema de la pastilla del día siguiente, y hay que ir superando esos pensamientos tontos. Ahora, para que entiendan que yo amo la vida, y porque amo la vida, aquel niño que nace, nosotras las mujeres que vivimos en pobreza y extrema pobreza, no tenemos acceso al trabajo, y nosotras mismas tenemos que inventar nuestro trabajo, vendiendo canchita, no sé, moliente de esquina, lo que fuera. Pero cuando damos algo, si estamos abandonadas, somos madres solteras, y hasta que el bebé nace, porque tiene que nacer, ¿no?, y iniciar un juicio por alimentos, pasan 3 meses, 6 meses, 1 año, y ese bebé tiene que comer, ese bebé tiene que tener las mínimas condiciones para que pueda tener una buena salud, un buen ambiente de desarrollo. Ahora, la mamá no puede trabajar, por lo menos debe de tener un descanso de 45 días y hasta más. Está trayendo un ser humano al mundo, no es nada fácil. Entonces mi propuesta es un programa que se llama Mamá Luchona, algo similar a lo que hay en Beca 18, en Pensión 65, y en este caso va a favorecer a madres en pobreza y extrema pobreza, para que el Estado le dé una pensión económica hasta que el progenitor, que es el que tiene y el que debe de mantener este bebé, salga la sentencia por juicio de alimentos, y a raíz de ahí ya se le descuente un porcentaje de lo que se le dio. Pero por lo menos en ese lapso de tiempo, esa madre tiene esa tranquilidad de saber que va a tener un dinero para poder sacar adelante a su bebé y salir sobre todo ella misma adelante. Es una ayuda, no es un asistencialismo, es un deber del Estado proteger tanto a la madre como al niño, a la madre parturienta y al niño recién nacido. Soy la representante de las trabajadoras sexuales, y por lo mismo queremos tener los mismos derechos que todos, porque no somos ciudadanas distintas. Queremos tener una vejez digna, acceso a créditos, acceso
a todos los programas que el Estado da, ya sea de becas, de vivienda, educación. Queremos tener todo, ni más ni menos. Entonces, para esto nosotros necesitamos el reconocimiento del trabajo sexual, porque mientras que no se reconozca, estamos supeditadas a la explotación, estamos supeditadas a las mafias, a todas estas cuestiones de bandas delincuenciales de venta de drogas, de pandillaje, que se forma alrededor nuestro porque no tenemos acceso a la educación. Entonces, pienso también que por otro lado es estratégico que se reconozca a las trabajadoras sexuales como lo que somos trabajadoras y poder hacer incidencia política para que todos esos beneficios se nos den y también podamos tener una vejez digna, porque no puede haber mujeres que tengan 65 o 70 años que sigan el trabajo sexual, porque como comprenderán es un trabajo que se hace con el cuerpo. Es estratégico en el sentido de que puede iniciarse también el cambio de la sociedad, ¿no? La sociedad va a empezar a vernos como lo que somos, trabajadoras, y por lo tanto también el hecho de que pueda respetar a una trabajadora sexual es por ende mucho más respetar a las mujeres en población general. Además también porque pienso que por lo que he vivido, por lo que he pasado, la sociedad, el Estado, porque cuando yo también hablo del Estado, hablo de la policía, del serenazgo, de todas las instituciones del Estado, los que llevan el uniforme representan al Estado. A mí quien me hizo tanto daño era el Estado, porque era el uniforme que me atropellaba, me violaba, me dejaba. Yo creo que nos tienen una deuda moral, al gran daño moral que me hicieron. Y que así como a mí, a miles de mujeres trabajadoras sexuales a nivel nacional, mi caso no es único, es trascendental. Es trascendental de Tacna a Tumbes. Cuando levantamos una encuesta, un estudio que hicimos con la Universidad Cayetano Heredia sobre violencia a las trabajadoras sexuales, de cada 10 trabajadoras sexuales, 9 habían sido violadas, habían sido agredidas, violentadas. ¿Por qué? Por la policía. ¿Quién es nuestro más grande violentador? La policía. No es el cliente, es la policía. Y sobre esto tenemos que trabajar. Y como, ¿qué te digo? Varios proyectos en los cuales no vamos a tener tiempo porque solamente tenemos un año, 4 meses. Entonces, ante esto, he decidido formar comisiones para cada tema, porque hay muchos problemas. Yo también soy vecina, yo vivo, como les comenté, en San Juan del Lurigancho. Hay problemas con el tema del desagüe, hay problemas con el tema del agua, problemas con las limitaciones territoriales, hay problemas con la construcción de la universidad, hay problemas con la ampliación del tren eléctrico, hay un sinfín de número de problemas y toda la gente me toca la puerta y yo estoy prestando el oído a todos. No es solamente que voy a dedicarme a una sola cosa, no, pero no voy a poder trabajar todo al mismo tiempo, necesito delegar. ¿Y qué más que aquellos dirigentes que conocen no solamente toda la historia, sino que hasta lo tienen documentado? Lo tienen documentado con las cartas y cartas que han presentado y han seguido todos los procesos y están ahí los cargos, porque yo los he visto. Ahí están los cargos. Trabajemos con ellos y saquemos adelante las propuestas de ley. Mi bancada para nada se va a oponer, por si acaso yo no estoy ofreciendo ni prometiendo nada que mi bancada no apoye. Así de que yo creo que votar por Ángela Aguillón, quítense ese prejuicio indistintamente de ser trabajadora sexual. Soy un ser humano, soy una ciudadana, soy una vecina, una peruana que vive los mismos problemas que estamos viviendo todos los peruanos, en su mayoría en estado de pobreza. Y que podemos empezar con nuestras propuestas a salir de este hoyo, luchando contra la corrupción. Porque si hay algo que sí va a ser mi carta de presentación, es que soy incorrumpible. Nadie, primero muerta, antes de aceptar un dinero de la corrupción. En eso sí, y por eso vota por Ángela Aguillón. Yo soy del Frente Amplio, voy con el número 16, una puta decente al Congreso.